Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Vamos a hacer un video donde vamos a trabajar plano inclinado. Vamos a ver cómo se trabajan desde las leyes de Newton y vamos a relacionarlo también con la energía, porque hay muchos problemas de plano inclinado que se resuelven trabajándolo desde la energía. Ok, imagínense, bueno, que tenemos un plano inclinado, tenemos un ángulo que forma el plano con la horizontal y un cuerpo que está sobre ese plano inclinado. Lo que vamos a hacer es analizar las fuerzas que actúan en ese cuerpo y por una cuestión de comodidad lo que se hace es dibujar los ejes cartesianos de la siguiente manera, inclinados, ¿sí? El eje Y perpendicular al plano inclinado y por otro lado el eje X paralelo a nuestro plano inclinado. Bien, si nosotros empezamos a ver qué fuerzas están actuando acá, tenemos que primero representar la fuerza peso. La fuerza peso siempre es una fuerza vertical. Y bueno, este peso, este vector, conviene siempre descomponerlo en los ejes cartesianos, ¿sí? Para obtener lo que se conoce la proyección del peso sobre el eje Y, que se denomina peso en Y, y la proyección de este vector sobre el eje X, que se denomina peso en X, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo obtenemos en forma analítica estos dos vectores? Y bueno, el peso en X se obtiene como la multiplicación entre el peso y el seno del ángulo del plano inclinado. Y el peso en Y como peso por coseno del ángulo que forma el plano inclinado. O sea, si ustedes tienen que descomponer una fuerza, hago la aclaración porque muchas veces se confunden y muchas veces no saben por qué pasa lo que les voy a decir ahora. Si ustedes tuvieran que descomponer una fuerza en ejes cartesianos, vamos a suponer la fuerza F, este es el eje X, este es el eje Y, cuando ustedes obtienen analíticamente la fuerza en X, lo que hacen es fuerza en X es igual al producto entre la fuerza y el coseno del ángulo, porque este ángulo es el ángulo que forma la fuerza con el eje X. Entonces, lo que yo estoy despejando de acá es este cateto en este triángulo rectángulo que es el adyacente, ¿sí? Y bueno, para obtener el adyacente planteamos que coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa y ahí despejamos la fuerza en X. Y sabemos también que si queremos obtener fuerza en Y, hacemos la fuerza por el seno del ángulo, ¿sí? Que forma, insisto, el vector con el eje X. Acá la cuestión, fíjense que pareciera que está al revés. Esto tiene que ver con que el ángulo con que se trabaja en plano inclinado no es el mismo ángulo con que se trabaja cuando yo estoy descomponiendo una fuerza cualquiera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a mí en los problemas me van a dar el ángulo o me van a dar la forma de obtener el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Pero este ángulo no es este ángulo que es el que forma el peso con el eje X, sino que es su complemento. O sea, entre ellos tienen que sumar 90 grados. Y bueno, justamente porque el ángulo no es el que forma el vector con el eje X, las fórmulas al desarrollarlas quedan al revés, ¿sí? Se puede demostrar, es muy fácil de demostrar desde la trigonometría, pero no quiero perder tiempo en eso, ¿sí? Lo que sí resalto, que tengan cuidado de no meter la pata a la hora de descomponer fuerzas. Bueno, ¿qué otra fuerza va a estar actuando acá? Y bueno, va a estar actuando también la normal. Nosotros sabemos que la normal, cuando un cuerpo está apoyado, la normal suele ser igual al peso, ¿sí? Siempre y cuando no esté actuando otra fuerza. Ya eso igualmente lo hemos discutido en sus correspondientes videos. En un plano inclinado, la normal siempre va a ser perpendicular al plano, ¿sí? En un plano inclinado, un plano horizontal es perpendicular al plano. Entonces nosotros tenemos acá el vector normal, el peso en Y y el peso en X, ¿sí? En este caso no estaría actuando ninguna otra fuerza si nosotros decimos, bueno, que este cuerpo está cayendo y hay un rozamiento, estamos tirando con una soga, bueno, ahí tendríamos que analizar qué estaría pasando con otras fuerzas, ¿sí? Bien, si no está actuando ninguna otra fuerza, yo puedo decir que el peso en Y y la normal tienen igual intensidad, son iguales. Peso en Y normal son iguales. O sea, si yo necesito determinar la normal, lo que hago es determinar el peso en Y, de esa forma tengo la normal. Bueno, vamos a hacer un problema
en el cual no les voy a dar el ángulo. Supónganse que este cuerpo está a determinada altura, que la vamos a llamar H. Y sabemos que la base del plano inclinado, ¿sí? Que lo vamos a llamar, lo podemos llamar base, ¿sí? Tienen estos valores. Vamos a suponer que la base es de 8 metros. Y la altura es de 6 metros, ¿sí? No me dan el ángulo. Y me dan la masa del cuerpo. Vamos a suponer que la masa del cuerpo es de 20 kilogramos. Vamos a tratar de determinar entonces, por ejemplo, qué aceleración va a sufrir este cuerpo. Podríamos determinar también con qué velocidad llega a la base del plano inclinado, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. En primera instancia, fíjense que en este caso no les di el ángulo y suele pasar en muchos problemas, tenemos datos suficientes como para calcularlo. Nosotros tenemos que obtener el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, si yo quisiera calcular el peso en X, tendría que multiplicar el peso, ¿sí?, por el seno del ángulo. O sea que sería masa por gravedad, que es peso, por el seno del ángulo del plano inclinado. Ahora bien, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, si yo estoy analizando este triángulo, yo tengo el opuesto y tengo el adyacente, ¿sí? No me sirve el seno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos mediante Pitágoras calcular la hipotenusa, que lo vamos a llamar largo. Vamos a hacer el resumen así acá. Esperen que dibujamos otro plano inclinado, porque esto es importante lo que estoy diciendo, porque muchas veces no tienen el ángulo y no saben qué es lo que tienen que hacer. Si yo tengo, esto es H, esto es B, lo llamamos, y esto L, ¿sí? Entonces, supónganse, como les dije hoy, esto mide 6 metros, esto mide 8 metros. Nosotros podríamos determinar el ángulo, ¿sí?, mediante las razones trigonométricas. Podríamos plantear tangente del ángulo, es una forma, es igual a opuesto, que en este caso se llama H, sobre el adyacente, que se llama B, ¿sí? Entonces hacemos la división, el arco tangente, y obtenemos el ángulo. Es una forma de hacerlo. También podríamos determinar el largo del plano inclinado aplicando Pitágoras, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En el caso de la hipotenusa, lo llamamos largo al cuadrado, es igual la base, o un cateto, que mide 8 al cuadrado, más la altura, que mide 6 al cuadrado. Y bueno, operamos acá, cuadrado pasamos como raíz, 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, eso me da raíz de 100, que vale 10, ¿sí? Bueno, entonces ahí tendríamos el valor, el largo del plano inclinado. Si nosotros quisiéramos saber cuánto se va a desplazar un cuerpo que estaba acá arriba, ¿sí?, sobre el plano inclinado, teniendo estos datos podemos determinarlo. Ahora bien, ¿qué era lo que quería decirles? Bueno, ya sabemos entonces que esto mide 10. Y estábamos por acá. Decíamos que el peso en X lo obteníamos haciendo como el producto entre la masa y la gravedad, que es el peso, por el seno del ángulo. El ángulo ya les dije que lo podemos calcular por acá, pero también podríamos hacer la siguiente relación. Miren, masa por gravedad, y en lugar de poner seno, ponemos opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Porque el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Y el opuesto cómo lo llamamos? Lo llamamos H. ¿Y la hipotenusa cómo la llamamos? La llamamos L, ¿sí? Entonces podríamos poner así H sobre L. Y de esta forma tendríamos la expresión que me permite calcular el peso en X sin tener que estar utilizando el ángulo. Ahora, el peso en Y, lo mismo. Hacemos el mismo razonamiento. Masa por gravedad es igual al peso por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. O sea, adyacente es B, hipotenusa L. O sea que podríamos calcularlo como masa por gravedad por adyacente B sobre hipotenusa, que es L. Y acá tendríamos la expresión, otra expresión para poder calcular el peso en Y. Bueno, en este caso, vamos con el problema. Nosotros dijimos, mi problema es ahora, yo tengo un cuerpo que tiene una masa de 20 kilogramos a 6 metros de altura, ¿sí? Y bueno, que ya determinamos el largo del plano inclinado, que nos dio 10, porque en este problema yo no puse el ángulo, ¿sí? Es más, no lo voy a calcular porque no lo necesito. Bien, obtengamos el peso en X. Peso en X va a ser igual a masa, 20 kilogramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, H, que mide 6 metros, largo, que mide 10 metros, ¿sí? Metro se va con metros, y bueno, me va a quedar kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, me va a quedar newton. Hacemos
la cuenta. Es más, acá podríamos simplificar 10 metros con 10 metros. Si queremos, me queda 20 por 6, serían 120 newton. Y esta sería la intensidad del peso en X. Ahora, si quisiéramos determinar la intensidad del peso en Y, hacemos la masa, 20 kilogramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por B sobre L. La base mide 8 metros, el largo del plano inclinado mide 10 metros. Acá también podríamos simplificar y me dan 160 newton. Entonces ahí ya obtuvimos nosotros la intensidad de ambas fuerzas, la del peso en X y el peso en Y. Conclusión, si no hay ninguna otra fuerza actuando, ¿sí?, la normal y el peso en Y van a tener igual intensidad. O sea, la normal podemos decir que es de 160 newton. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Ya sabemos entonces que si no hay más fuerzas, no hay rozamiento, no estamos tirando con una soga, la normal y el peso en Y se anulan entre sí, ¿sí? La única fuerza que va a estar actuando es el peso en X. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, bueno, la fuerza neta va a ser el peso en X, que va a producir una aceleración sobre el cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a ir cayendo, va a ir acelerándose cada vez con mayor rapidez. ¿Podemos calcular esa aceleración? Bueno, vamos a ver. Sabemos que la intensidad del peso en X es de 120 newton. O sea, si nosotros planteamos segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, podríamos poner, si queremos sumatoria de fuerzas en X, aceleración en X, ¿sí? La sumatoria de fuerzas son 120 newton. La masa del cuerpo, dijimos que eran de 20 kilogramos. La aceleración del cuerpo, bueno, va a surgir de pasar 20 kilogramos dividiendo. Entonces me quedan 120 newton, que es lo mismo que kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, dividido 20 kilogramos igual a la aceleración. Simplificamos y bueno, hacemos la división, me da 6 metros sobre segundos al cuadrado igual a la aceleración. Bien, ¿qué más podemos determinar? Y bueno, dije, quiero saber con qué velocidad va a llegar acá. Bueno, tenemos la aceleración, suponiendo que inicialmente estaba en reposo, o sea, velocidad inicial 0. Bueno, y yo quiero saber la velocidad final, que es nuestra incógnita. Sabemos que se tiene que desplazar 10 metros, o sea que delta X va a ser igual a 10 metros. Y acá entran obviamente las fórmulas de cinemática. Recuerden que la dinámica y la cinemática, todas las fórmulas que ustedes usan en cinemática sirven para dinámica. El núcleo que une una rama de la física con la otra es la aceleración. Entonces, a ver, yo quiero saber, dijimos, la velocidad con que llega. Bueno, podríamos plantear ecuación complementaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi incógnita? Va a ser la velocidad final. La velocidad inicial, dijimos que partía del reposo, la anulamos. Me queda 2 por aceleración, 2 por 6 metros sobre segundos al cuadrado, por el desplazamiento que son 10 metros, igual a velocidad final al cuadrado. Acá hacemos la multiplicación, 2 por 6 es 12, por 10, 120, me quedan metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada, calculamos la raíz cuadrada de 120, y me da 10,95 metros sobre segundos. Va a ser la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado. Bueno, hasta ahí, bueno, estamos trabajando con las leyes de Newton, ¿sí? Con cinemática, pero yo les decía hoy que muchos problemas los pueden resolver también desde la energía. Y ahí es donde entra una cosa muy importante, porque hay veces que la información no me alcanza o se hace demasiado engorroso resolverlo desde esta forma y es muy sencillo hacerlo desde la energía. Entonces, vamos al mismo problema. Tenemos un cuerpo que está a 6 metros de altura, dijimos, sabemos la masa, ¿sí? ¿Qué podemos decir con respecto a la energía? Bueno, cuando el cuerpo está en la cúspide de nuestro plano inclinado, tiene determinada altura, por lo tanto tiene determinada energía potencial, que la podemos determinar como masa por gravedad por altura. La energía potencial en este caso va a ser igual a la masa, que es 20 kilogramos, la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura, que es de 6 metros, ¿sí? Entonces, bueno, multiplicamos 200 por 6, 1200, por la duda, 1200. ¿Y en qué me queda? Bueno, kilogramos metro por metro es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, eso es lo mismo que joules. O sea, tiene una energía potencial de 1200 joules. Si está en reposo,
ahí arriba en el plano inclinado, la energía cinética va a valer 0 joules. O sea que la energía mecánica va a ser igual a 1200, me estoy yendo de foco, 1200 joules. Como en este caso no actúan fuerzas no conservativas, los siguientes videos explican qué pasa cuando hay fuerzas no conservativas actuando, la energía mecánica va a permanecer constante a lo largo de todo este desplazamiento. O sea, cuando el cuerpo empieza a caer por ese plano inclinado, empieza a perder energía potencial, pero empieza a ganar energía cinética, de tal forma que la suma siempre me sigue dando 1200 joules. Entonces, si nosotros tenemos el cuerpo que tiene 1200 joules de energía mecánica acá arriba, cuando llega a la base del plano inclinado va a tener también 1200 joules de energía. ¿Sí? Podríamos decir, si ya ponemos punto A acá arriba, punto B acá abajo, ¿sí? Podemos decir que la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B. La energía mecánica en A está constituida por su energía potencial en A y su cinética en A, pero en este caso cinética no hay porque estaba quieto. Podría tener, bueno, entonces ese término no se cancela. Ahora, en B tenemos energía potencial en B más energía cinética en B. Pero en B está en el suelo, o sea que ya no tiene energía potencial. Conclusión, toda la energía potencial que tenía en A se transformó toda en energía cinética cuando llegó al suelo. Entonces, conociendo la energía potencial, que es de 1200 joules, nosotros podemos determinar, ¿sí?, a partir de la fórmula de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad de v al cuadrado, podemos determinar con qué velocidad llega a la base del plano inclinado. La masa la conocemos, la masa es de 20 kilogramos. Bueno, un medio de 20 me da 10 kilogramos que van a pasar dividiendo, o sea que me va a quedar 1200. En vez de joules podemos poner newton, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, dividido 10, kilogramo, metro cuadrado segundo al cuadrado, eso es joules, dividido 10 kilogramos igual a la velocidad de v al cuadrado. Hacemos la división, esto nos da 120. ¿Y en qué unidad me queda? Bueno, kilogramos se cancela con kilogramos, me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado igual a la velocidad en v al cuadrado. Pasamos el cuadrado como raíz, obviamente estoy haciendo la misma cuenta que hice hoy, ¿sí? Fíjense que va a dar obviamente lo mismo. Y entonces, bueno, esto da 10,95 metros sobre segundos igual a la velocidad en v, o la velocidad final, que es lo mismo. Así que bueno, yo lo que les pido, que tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, que a la hora de resolver un problema con planos inclinados, vean qué es lo que les conviene, ¿sí? De qué manera trabajar en función de la información que usted les da. Les digo, la mayoría de las veces es mucho más cómodo trabajarlo desde la energía, aún habiendo fuerzas no conservativas, el trabajo de fuerzas no conservativas, suele ser siempre mucho más sencillo, mucho más directo hacerlo desde la energía y el trabajo. Pero bueno, es importante también que sepan, tengan todas las otras herramientas desde las leyes de Newton como para poder resolver algunos problemas que son de leyes de Newton. Así que bueno, chicos, eso era lo prometido de plano inclinado que les debía. Espero que les sirva. Les mando un saludo grande, chicos. Chau, chau.